Vamos. Hasta que logre. No, y es cierto. Sí, Estoy tan desconectada ahora y lo lamento, pero No se aprieta de aquí nada. ¿Se escucha? Sí, ¿Rosario no se escucha? Sí, sí los escucho. Hola, hola. ya está el aire acondicionado, Sí, no ves, ¿no? ¿La conexión o No, la conexión del audio. la grabación? Claro. ¿Listo? Laura, que vamos a hacer. Ya está. Es este que dice imagen de serie tradicional. Ah, ok. Sí, sí, estas son las que vamos a. 17. A ver. Sí, sí, esta la comprobamos. Sí, se escucha. Y es como parte del escritorio o no. Igual es ponerle. Sí, aquí. Vas a comenzar. Claro. Si van a poner música, pues nada más le das aquí. Y empieza Aquí nomás. a escuchar más. Muchas gracias. Es que ¿Cualquier cosa? sí, estoy listo. Gracias.
Sí, pero me gustas ver. Bueno, sí. Pues bueno, buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a esta, que es la quinta sesión, ¿no? Quinta sesión, sexta sesión del curso de la séptima. Ay, ahora no traje hojita mi programa. Sí, anótense por favor en la lista. Porque... Muy bien, muchas gracias. Y el día de hoy corresponde a Javier Rodríguez Piña hablarnos sobre la historia, la creación del Gran Teatro Nacional, un complicado proyecto de modernidad. Javier Rodríguez Piña es profesor e investigador del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco desde 1980 a la fecha. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora entre 84 y 96 e investigador invitado por el mismo instituto entre enero de 2003 y junio de 2004. Es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y doctorante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha publicado varios libros, entre ellos Cuba, una historia breve, editado por el Mora en 1988, Cuba, textos de su historia, en 2 volúmenes, también por el Mora, en 1990, Guerra de Castas, la venta de indios mayas a Cuba, ensayos en torno a la sociología histórica, así como es autor de diversos capítulos, entre ellos Los conservadores católicos mexicanos ante los misterios de París, en un libro también editado aquí por el Mora, y también es autor de Con mano protectora de la civilización, los difíciles primeros años del Gran Teatro Nacional de México, 1824-1850, en el libro de Los papeles para Euterpe, la música en la Ciudad de México desde la historia cultural siglo XIX, que es la base que ha dado pie a este curso. Yo es autor de una treintena de artículos publicados en revistas, libros académicos nacionales y extranjeros. Yo quiero señalar además que Javier, pues bueno, se ha aventurado en la historia del teatro, cosa que hacía mucha falta porque nuestros historiadores del teatro pues no han hecho bien la labor, y entonces a partir de su texto nos ha revelado una serie de ideas que se dieron en torno a la creación a la construcción de este espacio que comenzamos a ver la sesión pasada, ¿se acuerdan? ¿No? Que lo mencionó y fue el principal espacio de la ópera, y que bueno, él ahondará precisamente en esta idea de la construcción. Entonces, damos la palabra y le agradecemos. Muchas gracias, buenas tardes por estar aquí. Voy a hablar efectivamente acerca de la creación del Gran Teatro Nacional, como se conoció originalmente, entre los años 1844 y 50, ser los primeros años. Es importante destacar que el Teatro Nacional fue una idea que surge a partir de esta visión cosmopolita que tiene la sociedad mexicana después de la guerra. Cómo participar en el mundo moderno sin tener un teatro con la expectativa de que se presentaran cantantes, actores, porque era para teatro y era para música, músicos de reconocido centro internacional. Entonces, el Teatro Nacional, cuya fotografía podemos ver aquí, finales del siglo XIX, poco antes de que se derrumbara, pues fue la característica de la ópera en la segunda mitad del siglo XIX. Muy, muy interesante. Entonces, el teatro se fue abierto al público en realidad el 10 de febrero de 1844 y tuvo originalmente el nombre de Teatro de Santa Ana por razones obvias de quien era el personaje importante de esa época. Pero fue demolido en 1901 bajo el régimen de Porfirio Díaz con la idea de abrir la calle de actualmente 5 de Mayo, conectar el Zócalo con la Alameda. La destrucción o el derrumbe del Teatro Nacional tuvo que ver con la idea de construir un teatro aún más fastuoso,
pero que sería a la larga Palacio de Bellas Artes, pero que se empezó a construir después del edificio del Teatro Nacional. Se empezó a construir en 1901, pero se atraviesa la Revolución y entonces se pone, finalmente sería inaugurado hasta 1934, o sea, se suspendió durante mucho tiempo, lo cual dejó evidentemente sin espacio para las artes, pues todas esas largas décadas. El Teatro Nacional, entonces, ahí podemos verlo como un proyecto cultural, artístico, social, cosmopolita, ¿no? Bajo esa idea va a estar planeado y pensado, que sobresale porque se construye en una década en donde las condiciones políticas, económicas, sociales del país eran verdaderamente un desastre, ¿no? Es decir, no se había logrado alcanzar estabilidad casi en ningún sentido y lo que teníamos era constantes rebeliones, constantes conflictos, crisis. Y además, pues lo que vendrá a suceder en los años 40 es lo que va a poner la cereza al pastel, va a ser la guerra contra Estados Unidos y la pérdida del territorio mexicano, ¿no? Entonces, ahí se van a coincidir en esa década muchos acontecimientos que ponen a prueba la capacidad de algunos sectores por aún a pesar de esas condiciones generar proyectos culturales estables, ¿no? Y por eso todo este principio del Teatro Nacional fue muy inestable en todo sentido, ¿no? Es decir, tanto en el orden de la posibilidad real de convertirse en un centro cultural, lo que vamos a ver cómo cuesta mucho trabajo lograr que se presenten figuras de reconocido prestigio, porque no las hay en México. No hay cantantes, no hay músicos que se puedan definir como maestros para irse a presentar en el Teatro Nacional. Y sin embargo se presentan, ¿no? Pero no constituyen un punto de partida para lo que sería la organización ya de grupos musicales estructurados, etc. En realidad, como vamos a ver, la presencia de músicos y cantantes extranjeros, europeos, va a ser lo que va a definir ese auge que va a adquirir los últimos años de la década. Pero ahora lo vamos a ver. Bueno, el creador, el que piensa el teatro, va a ser un empresario que se llamaba Francisco Arbeu, que quiso construir un espacio así, con esa visión que reflejara, así lo dice él, el adelanto de la cultura de la sociedad mexicana, ¿no? Con esa idea que mencionaba yo, cosmopolita, ¿no? Es decir, cuánto ha avanzado, a pesar de todo, la cultura en México. Y que fuera un reflejo de esa sociedad mexicana o del avance de esa sociedad frente a nacionales y extranjeros. Les preocupa mucho, les preocupará a lo largo del siglo XIX, sin duda, esta idea de tener un cierto reconocimiento internacional. ¿Cómo nos medimos con Europa, con países que son, digamos, la cabeza de ese proceso, proyecto cultural que está en ese momento? Pues solo construyendo un teatro como el que se plantea Francisco Arbeu. Entonces, se trata también de un proyecto civilizatorio, ¿no? En sentido estricto. Hay un sociólogo, historiador, se llama Norbert Elias, que habla de ese proceso civilizatorio, ¿no? Que tiene que ver con todos esos mecanismos que se van haciendo dentro de las sociedades para ir modernizando y transformando los hábitos tradicionales, ¿no? En este caso, el Teatro Nacional sería parte de ese proceso. Sin embargo, como decía, las condiciones para construirlo en esa situación política de México, pues fue muy complicado, ¿no? Las inestables condiciones políticas, económicas del país lo hacían muy distintos. Pero también, como mencioné, la falta de artistas, de bailarines, de cantantes, de músicos, de actores, ¿no? Ponían un panorama muy complicado. Entonces, la opción más socorrida fue traer músicos, actores, cantantes extranjeros, europeos de conocida gloria, cosa que se va a alcanzar, pero ya muy avanzado el Teatro Nacional. En este sentido, pues, lo que
Lo que sí se observa en las primeras décadas después de la independencia es un proceso de transformación de la sociedad. Por ejemplo, en términos de la música, como que ya hablaron de esto, hay un proceso de secularización, ¿no? La música estaba asociada en toda la época colonial al ámbito religioso, ¿no? Tanto en composición como en espacios, y ya se dan los primeros pasos después de la independencia para que la música ya no sea solo música o relacionada con la música religiosa, sino también ir creando o ir generando público para música que no está vinculada con la religión. También los espacios, ¿no? Eso va a ser muy importante. De las iglesias o de los conventos o de los lugares religiosos se pasa a espacios particulares donde ya la música tiene sentido. Sin hablar desde luego de la música popular que pues, estaba en todos lados, puede suponerse, ¿no? Para entonces ya se habían o existían en las primeras décadas del siglo XIX academias de música o lugares donde se enseñaba la música, como la Academia de José Mariano Elizaga, perdón, y la Escuela de Música de Agustín Caballero. Estos habían creado ya cierto práctica musical, ¿no? Pero sobre todo se habían creado algunas primeras compañías de música, o lo que ahora llamaremos música culta, ¿no? La Orquesta Sinfónica de la Capilla Imperial, la Sociedad Filarmónica Mexicana, la Gran Sociedad Filarmónica de José Antonio Gómez, y también en las primeras décadas, desde los años 20, empezaron a pasar por México y algunas veces quedarse en México algunos músicos y cantantes como Manuel García, la compañía italiana de Filippo Galli, la compañía italiana de Eufrasia Borghese, si tengo una imagen, que vino a México en 1845, Stefano Cristiani, Luigi Siletti, Lauro Rossi, ¿no? Muchos de estos cantantes y músicos que van a convertirse en, digamos, la parte más atractiva de los que venían a México y se presentaban, ¿no? Sin tener todavía, sin embargo, el gran o el éxito que tendrán algunos, vamos a hablar más tarde, ¿no? También el caso de Lauro Rossi, Henry Williams, que pasaron por el país y permanecieron aquí por un tiempo, ¿no? Incluso dejaron huella, ¿no? Sin duda sin duda todo esto nos habla de que a pesar de las limitaciones, había ya un gusto por la sofisticación, es decir, no en términos masivos, no en términos de toda la sociedad, pero sí de algunos sectores que les gustaba la música más sofisticada y que, sin embargo, pues tenían poco acceso a la posibilidad de escuchar estos, o había muchas limitaciones. Bueno, entonces, la construcción del Teatro Nacional vendría pasó Henry Williams, vendría muy ligado a esta idea de transformar la cultura en la Ciudad de México. Para inicios de la década del 40 del siglo XIX teníamos tres teatros. El primero, el Coliseo Nuevo, ahorita regreso al mapa, es esta imagen, esta litografía que hay del Coliseo Nuevo principal. Había sido inaugurado en 1753 en lo que actualmente es la calle de Bolivia. Ustedes lo pueden ver ahí con tu azul. Más adelante, en 1826, había cambiado su nombre por el de Teatro Principal. El segundo era el Teatro de los Gallos, se inauguró en 1823 en un palenque de gallos, así literalmente, que estaba en lo que actualmente es la calle de Bolivia, ¿no? Está el punto verde hasta arriba.
Ese Teatro de los Gallos se inauguró con el nombre de Provisional, aunque después se le quedó el de los gallos, porque había peleas de gallos, ¿no? Se incendió por esa misma razón en 1844, o sea que después desapareció. Y el tercero era el Teatro Nuevo México, que se inauguró en 1841, también de madera, en lo que actualmente es el teatro, perdón, la calle de Artículo 120. Como ven ustedes, bueno, pues lo que era la ciudad en ese momento, en la primera mitad del siglo XIX, claro, este es un mapa moderno, ¿no? Pero es para ubicar básicamente los lugares donde estaba. La Ciudad de México era literalmente el centro de lo que hoy consideramos ciudad, ¿no? Entonces era un lugar muy concentrado y ahí alrededor de los puntos principales se ubicaban los tres teatros. El cuarto, bueno, el Teatro Nacional, que ahí está con el punto rojo, pues vendría a estar cerrando, digamos, la calle de 5 de Mayo, sobre la calle de Bolívar. Entonces, eran tres, antes de la construcción del Teatro Nacional, eran tres teatros muy rústicos, con poca capacidad, ¿no? El más grande, perdón, era el Coliseo Nuevo, era el que más se usaba, digamos, para eventos artísticos, pero dejaba mucho que desear en términos de su organización, de su forma, ¿no? Entonces, ante eso, la iniciativa de Francisco Arbeu, pues llenaba, digamos, la expectativa que tenía de construir y tener en la Ciudad de México un gran teatro, ¿no? Así con esta idea. Fuera centro de espectáculos. ¿Cómo se idea la construcción del teatro? Bueno, evidentemente Arbeu era un empresario rico, sin embargo no tan rico como vamos a ver, en la medida en que al final terminaría perdiendo el teatro por las deudas que hizo para construirlo, ¿no? Entonces la primera iniciativa que él va a tener es asociarse con otro empresario, Ignacio Loperena, a principios de 1840 para proyectar la construcción del Teatro Nacional. Ahí tienen ustedes una litografía, ¿no? 1855-56, que refleja lo que terminó siendo realmente el Teatro Nacional, por lo que ahorita les voy a decir. ¿No? Hay con algunos elementos que no están presentes ahí. Bueno, entonces se asocia con Loperena y las cosas fueron más o menos bien, no había ni tampoco de parte de los dos la capacidad de construir por sí solos el teatro, pero se abre una suscripción, es decir, un fondo en el que se convoca que participen los interesados con cobrarían sus ganancias o sus inversiones con la venta de los ganancias por el teatro. Se ofrecía que se invirtiera de entrada, sin existir todavía, la venta de estos palcos a 1,000 pesos el palco, 120 por cada balcón y 100, lo cual era una cantidad bastante respetable para la época y no cualquiera lo podía hacer, ¿no? Desgraciadamente para Arbeu, Ignacio Loperena empezó a pensar en otras alternativas. Es decir, el teatro era un proyecto más cultural, ¿no? Con ganancias inciertas, en cierta manera. Y por lo tanto, Loperena empezó a definir su proyecto más de un hotel que de un teatro. Entonces, ya asociados, Loperena le dice, no, pues yo realmente lo que quiero es que se construya un hotel. Y Arbeu dice, no, pues no. Entonces le tuvo que pagar para que le volviera su asociación. Pero ahí entra lo que, digamos, distingue en cierta manera este país, la asociación con el poder político, ¿no? Arbeu estaba relacionado con Antonio López de Santana. Santana en ese momento había ocupado en esos meses, en
octubre de 1841 había ocupado la presidencia por sexta ocasión. Y bueno, como todos sabemos, Santana decidía prácticamente todo lo que. ¿No? Entonces, lo que hace Santana es apoyar a Arbeu, el proyecto, de varias maneras, ¿no? Una va a ser le asigna el diseño del proyecto arquitectónico a su amigo de Santana, Lorenzo de la Hidalga. Lorenzo de la Hidalga, que ahí tienen ustedes el retrato, tenía relativamente poco de haber llegado a México, es un español que había llegado a México en 1838, o sea, no hace mucho, pero había tenido la fortuna de casarse con la hermana de Joaquín García Izcabalceta, ¿no? Que no por ser un historiador, pero también un personaje importante dentro de la intelectualidad y la política de la primera mitad del siglo XIX, bueno, la primera y parte de la segunda. Entonces, esa asociación entre Hidalga, Santana, la hermana de Izcabalceta, pues de alguna manera le permitió a Arbeu tener el apoyo de no solamente de Santana, sino de ciertos sectores de la sociedad mexicana para echar adelante el proyecto de la construcción del teatro. Recuerden ustedes que, bueno, no sé si lo recuerdan, Lorenzo de la Hidalga, acá está con su esposa, y ustedes dirán si valió la pena el negocio. Pues era un arquitecto, o fue un arquitecto muy importante tanto para Santana como en general en México. Santana le asignó en aquel momento también la construcción de la estatua, perdón, de la construcción de la Plaza del Volador, que era este terreno que actualmente ocupa la Suprema Corte de Justicia, y era una parte de lo que después va a ser el Zócalo. Entonces ahí va a construir esa columna donde arriba se va a colocar una estatua de Santana, que no se terminó, y que solo se puso la base de esa estatua, que es lo que le da el nombre al Zócalo, ¿no? Puso el Zócalo, ¿no? Y se quedó. Bueno, Santana consiguió entonces, además de este apoyo con Hidalga, que familias pudientes adquirieran localidades y dispuso además que el ayuntamiento de la ciudad comprara el derecho de 3 palcos, lo cual le dio inmediatamente a Peu la cantidad de 80,000 pesos para la compra. Con eso fue un apoyo muy importante. Entonces, la construcción del teatro se inició en el 18 de febrero de 1842. Hubo una gran ceremonia muy importante, se colocaron 1,000 sillas, ¿no? Lo cual habla de alguna manera de cuánta gente estuvo presente, y el acto fue musicalizado por la Orquesta de la Ópera Italiana y la Banda Militar, que se encontraba en México, y por supuesto encabezado por Santana, ¿no? Que era el líder, el prócer, a quien le correspondió colocar la primera piedra. En la primera piedra, perdón, se puso lo que hoy llamamos una cápsula del tiempo, y se colocó al interior de esa piedra. En esa cápsula se pusieron varios objetos, pero uno significativo fue una moneda dedicada a Santana, donde decía de un lado: con mano protectora de la civilización puso este cimiento siendo presidente en 1842, y del otro lado el general Antonio López Santana, benemérito de la patria, caudillo de la independencia y fundador de la república. Es decir, todo estaba asociado a Santana en eso. Desgraciadamente para él, pues eso no duró, no perduró ni siquiera un siglo, ¿no? Bueno, entre los varios discursos que se pronunciaron el día de la primera piedra, destaca
del síndico del ayuntamiento que sintetiza un poco todo este sentido que va a tener el teatro, ¿no? Este sentido civilizatorio que va a tener. Dice, tiempo ha que la hermosa capital de la República reclamaba un teatro digno de ella. Un teatro que a primera vista diese idea al viajero observador del grado de civilización y cultura a que ha llegado la nación en los pocos años que han pasado después de sacudido el yugo de la antigua metrópoli. Esto es la muestra de nuestra civilización. Bueno, la construcción del teatro duró cerca de 2 años, y se abrió, ¿no? Se terminó la construcción el 10 de febrero de 1844, titulándose desde el principio el teatro como Gran Teatro Santana. Es el nombre que se le puso desde el origen. Ahí lo tienen ustedes en todo su esplendor por el interior. Se abrió, no se inauguró, que ahorita voy a decir, porque se abre con un concierto, pero como en ese momento ya no había una compañía de ópera, una, digamos, conjunto musical suficientemente importante como para esa apertura, se optó por lo que se tenía a la mano y coincidió afortunadamente que pasaba por el país, por la Ciudad de México, un músico alemán, violonchelista alemán, Maximilian Bauer, procedente de los Estados Unidos. Es esta la imagen de Bauer. Y se tocaron obras del propio Bauer. Eso no lo pusimos. A ver si encontramos alguna interpretación. Se tocaron obras del propio Bauer, perdón, y una fantasía sobre canciones tirolesas para cello y piano, una fantasía sobre temas de Bellini, también para cello y orquesta, y para agradar al público, yo he encontrado esta como la primera referencia en ese momento que se expresa a través de una práctica que después muchos de los músicos europeos repetirían, de tocar música popular a través de estos músicos, ¿no? Lo cual era una forma de ganarse al público. Tocó una fantasía sobre sonecillos populares mexicanos y españoles arreglados para cello y piano. La crónica que hace el siglo XIX, que era el periódico más importante en ese momento, dice, esta obra llena el vacío que se notaba en los monumentos, perdón, sobre el teatro, ¿no? Esta obra llena el mayor vacío que se notaba en los monumentos públicos de nuestra capital, y ya de hoy en más podremos decir con orgullo que poseemos un teatro que por su belleza y capacidad puede competir con los mejores de Europa. El público quedó sumamente complacido con la hermosa estructura que ha sido erigida para su recreo, y así lo manifestó con los entusiastas y prolongados aplausos que prodigó a los señores Ardeu e Hidalga, es decir, al empresario y al juez. Desde luego, hasta entonces... Si quieres ahí encontrado. Fíjese que estos artistas viajeros, como suele conocérsele, están poco estudiados, incluso en sus países de origen, ¿no? Es sorprendente. Comienzan a ser vistos, digamos, ¿no? Pero esta costumbre de Bauer de tocar los sonecitos de la época la adoptaron también los mexicanos, y uno de ellos fue José Antonio Gómez, que él, poco se ha hablado de él en este curso. Es un compositor mexicano, yo no lo mencioné, es que no tiene óperas, pero fue un director de orquesta y es llamado, va a trabajar en la iglesia, en la Catedral de México, y luego va a audicionar a la compañía de Manuel García, y dice Manuel García es tan bueno que se quedó como director de orquesta de la compañía. José Antonio Gómez va a componer unas variaciones sobre el tema del jarabe mexicano, que va a interpretar en un disco que no se consigue en iTunes, que es de Ciprián Katsaris, Latin American
Music Piano, algo así. Y ahí vienen varias obras, entre ellas la de José Antonio Gómez en YouTube. Les debo lo de YouTube de la vez pasada, ahorita. Pero les agrego estas también, ¿no? Estas ligas. Vamos a escuchar las variaciones sobre el tema del jarabe mexicano, un fragmento, Ciprián Katsaris, y son de 1841, poco antes de la llegada de estos y de la edificación del teatro. Como pueden notar, bastante virtuoso la cosa, ¿no? Ahora, imagínense lo que significó para los mexicanos que estos músicos viajeros no llegaran y en pleno Teatro Nacional era violonchelista. Bueno, que también. Bien. En realidad, el Teatro Nacional, bueno, que posteriormente se llamaría Teatro Nacional, pues fue la obra mejor hecha en México en la época. El mejor construido y el mejor diseñado específicamente para las... estaba ubicado en aquel momento en la calle de Vergara, la calle de Bolívar, en el cruce con 5 de Mayo, en un predio que había sido 2 casonas grandes, que tenía una extensión de 70 metros de frente, 77 varas de la época, con salida por atrás de la calle de Betlemitas, lo que hoy actualmente es Filomeno Mata. Con una capacidad original de 2.395 asientos, distribuidos en 5 pisos, 704 de ellos en el patio, 81 palcos para 10 personas, 120 lunetas de balcones, 650 asientos en la galería y 111 asientos de ventilas. Era también, desde luego, el mayor teatro construido hasta entonces, ¿no? Ninguno de los otros evidentemente tenía. Si lo comparamos con el actual Palacio de Bellas Artes, pues resulta que es más grande, o era más grande. El de Santana era solo un poco más grande, pues el Bellas Artes tiene 2.257 asientos, es decir, 138 localidades menos. Era un gran teatro. Era ver. De la misma manera, el escenario era mayor a los existentes hasta entonces. Tenía una extensión de fondo de 17 metros y 15 de ancho, de 15 de fondo y 17 de fondo y 15 de ancho. Y su telón estaba bordado a partir de una pintura del italiano Pedro Guardi. Ahorita voy a hablar. Esta fotografía que está aquí es de una maqueta que se hizo y que, según Verónica, estaba en el Museo de la Ciudad de México. Ya no. No he checado, yo no. En esa exposición de la Ciudad de México. Pero como las temporales duran 3 meses, quién sabe si ya. ¿Quién sabe quién era?
pero al parecer es una maqueta bastante vieja, pues esta foto es de... La hicieron los del Centro de Estudios de Teatro del CENIDIM, Del CITU. del CITU. A lo mejor ellos tienen algo. Probablemente están los planos que a partir de los planos pues probablemente se puede hacer una. Este es el telón. Pedro Gualdi fue un italiano que llegó a México y que en 1835, también tenía poco de haber llegado, como escenógrafo de una de las compañías italianas de ópera que habían pasado por el país. Para el momento en que se construye y se inaugura el teatro, en 1944, ya era un personaje muy reconocido en la pintura y en las artes en general, ¿no? Y después desarrollaría, aunque él no permaneció siempre en México, la obra que dejó fue muy importante. Pero bueno, esta imagen es del telón donde reproduce esta escultura que estaba desarrollando de la Hidalga, ¿no? En el Zócalo. Entonces el Zócalo, la que era la plaza de armas en aquella época. Entonces, el telón el grabado, más bien la pintura que se reproduce en el telón, pues evidentemente causó también mucha buena impresión, ¿no? Porque se reproducía una pintura que había hecho Gualdi y que se reprodujo en términos gigantescos, ¿no? El edificio tenía además una fachada con 4 enormes columnas, como lo podemos ver acá, que formaban la entrada del recinto, encima del cual se mostraba la inscripción en letras de bronce, Gran Teatro Santana. Ahí lo dice toda esta imagen. Y teóricamente esta pintura de Gualdi representaba lo que era la idea o lo que debía ser la construcción final del teatro. ¿Qué es lo que sobra ahí frente a las imágenes que están los grabados e incluso en las fotografías? Las esculturas de arriba, que debían presentar o debían representar más bien las musas de las artes, ¿no? La comedia Talía, la tragedia Melpómene, la música Euterpe, la poesía lírica Erato, de la elocuencia Polinia y de la danza Terpsícore, que sin embargo aparentemente nunca se construyeron. Ahí quedó la idea, pero nunca se llevó a cabo. Ya en la parte interior, pues se entraba por un pórtico en el que a los lados tenía la entrada a 2 casas contiguas, donde más adelante, no en el momento de la inauguración, sino más adelante, se estableció un pequeño hotel, un poco para darle la razón al socio que no permaneció. Un pequeño hotel que se utilizaba pues también para hospedar a los propios artistas que venían. Una cafetería, una heladería, un billar y todo un conglomerado para las actividades sociales que acompañaban a los espectáculos presentados en ese espacio. Había también un patio techado de cristal, donde se llevaron a cabo grandes bailes, ¿no? Podemos ver aquí en una imagen también del fin del siglo, de la época de Porfirio Díaz. Hay que recordar también que el teatro no solamente implicaba ir a ver los espectáculos, sino tenía distintos usos, ¿no? Como de los bailes. Es un espacio finalmente de sociabilidad, como que se convirtió en el centro, digamos, de toda esta actividad social de la Ciudad de México. Bueno, entonces, perdón, a través del vestíbulo y de este patio techado se iba a un vestíbulo interior que llevaba ya propiamente al interior del teatro, y a los lados había 32 cuartos para artistas, sastrerías, decorados, y todas las actividades relacionadas con. O sea, es un teatro, o fue un teatro pensado específicamente en las actividades, ¿no? Construido a partir de eso, no para otras cosas.
específicamente para todos esos. Bueno, si bien el teatro se abrió el 10 de febrero de 1844, en realidad se inauguró 7 meses después, el 4 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque lo tenía que inaugurar Antonio López Santana. Entonces, en agradecimiento por todo el apoyo, finalmente se hace una inauguración oficial que coincide con la 8ª ocasión que Santana regresa al poder. Entonces, como uniendo las dos cosas, el regreso de Santana a la presidencia y aprovechando para inaugurar formalmente el teatro. En la crónica que se hace en el diario del gobierno, se dice que Santana había quedado plenamente impresionado del teatro, que era un edificio que decía, ¿no?, perduraría como símbolo del agradecimiento de los mexicanos al caudillo. Es un hecho que va a permanecer por siglos, se decía en el periódico. Este edificio será uno de los que inmortalice la gloria de la época del gobierno provisional y del ilustre caudillo que en ese periodo tan difícil rigió los destinos de la República con tanta sabiduría, prudencia y maestría. Un agradecimiento que no duraría mucho. ¿Por qué? Pues porque a inicios de diciembre de ese mismo año, en 1844, un levantamiento encabezado por el general Paredes de Arrillaga, con el pretexto de que Santana no rendía cuentas, que se había convertido en un personaje deleznable, bueno, pues ese levantamiento provocó la caída de Santana y la llegada al poder de José Joaquín de Herrera. Gobernaría, le tocaría gobernar unos cuantos meses. Como consecuencia de estos hechos, y ahí según qué periódico es la fuente, ¿no? Si es el siglo XIX, que era un periódico liberal, entonces se refiere al pueblo, ¿no? Pueblo. Si es el Universal, que era el periódico conservador, entonces ahí, Tiempo, que es un periódico conservador, ahí es la plebe. Entonces, hay las dos interpretaciones. Entonces, el pueblo, la plebe, según el periódico que se busque para la referencia, se levantó, destruyó la urna que contenía la pierna de Santana, que estaba en el Panteón de Santa Paula, la estatua de bronce que se había erigido en la Plaza del Volador, se había construido, y finalmente el busto de yeso que se había colocado en el teatro, y además borrar su nombre en el teatro. Entonces, de la idea de que eso perduraría para siempre, bueno, ya para empezar se borra la idea. Bueno, Santana volvería al poder más adelante, pero como resultado de ese acto, el recinto va a cambiar momentáneamente de nombre, por el Teatro de Vergara, por la calle donde estaba. Aunque a mediados del mes ya los anuncios empiezan a aparecer ya con el nombre de Gran Teatro Nacional. Sería el que más permanecía. Aunque nuevamente, como decía, al volver al poder Santana, entre 54 y 56, volvería a llamarse Teatro Santana. Durante el Imperio se le va a dar el título Gran Teatro Imperial, intervención francesa, y aunque al final pues el nombre de Gran Teatro o Teatro Nacional simplemente fue el que quedaría. Bueno, después de su inauguración, el Teatro Nacional desgraciadamente pasa por un periodo largo donde no logra obtener, digamos, la aspiración cultural o artística que se supone estaba buscando. Los espectáculos se van a mantener fundamentalmente en obras de teatro. Eso va a ser lo más común, ¿no? La presentación de obras de teatro que además tienen como característica se repiten, van a convertir el teatro en un lugar de mucha repetición de obras de teatro especialmente, aunque después la música también tendrá esa característica.
Pero ya en septiembre de 1840, desde septiembre de 1844, su creador, Arbeu, Francisco Arbeu, había sido embargado, le habían embargado a deudas a consecuencia de la construcción. Y él optó por rentarlo al mejor postor que pagara por presentarse, o alguien que promoviera alguna actividad artística, que al final pues sería el inicio, digamos, de la pérdida del control de parte de Francisco Arbeu sobre el teatro y la pérdida total, más un año o meses después en realidad. Pero recuerden ustedes que el conflicto de México con Estados Unidos empieza con la anexión de Texas a los Estados Unidos en agosto de 1845. Entonces, entra a un periodo significativos conflictos de orden político, económico, el país, la Ciudad de México. Entonces, aprovechando esa circunstancia un tanto inestable, los socios de Arbeu, que habían comprado parte del teatro desde el problema de la deuda de 44, pues van a inaugurar finalmente el teatro del hotel, el hotel que estaba al lado del teatro, con el nombre de Hotel Nacional. Y lo único ventajoso, digamos, en ese periodo, estoy hablando de agosto de 1845, fue la presencia de una compañía de ópera italiana que encabezó la francesa Eufrasia Borghese, y que vino acompañada de otros cantantes italianos que se presentaron en el Teatro Nacional, Perosi, Tomasi, Candice. Esta compañía de ópera italiana que pasó por la Ciudad de México en esos momentos, se estrenó en México con la ópera Los Puritanos de Bellini. Extendió sus presentaciones hasta septiembre de 1845 y fue lo que se puede considerar más llamativo, más importante en un largo periodo, prácticamente desde que fue la primera presentación. Y sobresale la presencia de Francia Borghese porque cantando con ella por primera vez una cantante mexicana. Se trata de María de Jesús Cepeda y Cosío, esta que están ustedes viendo ahí en la imagen, que despertó muchas expectativas expectativas del público, acerca de la perspectiva de contar por fin con una cantante de ópera que pareciera de talla internacional. Era como ilusionarse, ¿no? De ahora sí ya tenemos una cantante, vamos a poder presumir, digamos, nuestras glorias nacionales todos lados. Bueno, Cepeda y Cosío, más que la Borghese, ¿no? Fue motivo de muchos comentarios, ¿no? La ilusión así de aparece una cantante mexicana, entonces a lo mejor ahí está la minita de oro. Perdón, ella canta en esa función de puritano, junto con la francesa. Borghese. Entonces, los comentarios, por ejemplo, en el siglo XIX, criticaban su falta de tablas, ¿no? Pues evidentemente, a la primera vez que se presentaba en teatro con gente, en ese contexto, pero no dejaban de reconocer su talento, perdón. Es importante mencionar esto porque al final ella y otras dos que voy a mencionar ahora tampoco brillaron. O sea, se quedaron como en el medio pelo, ¿no? No alcanzarían desde luego Ángela Peralta o adelante, ¿no? Entonces sería como frustrante esa situación. Pero bueno, el reconocimiento está. Dice el siglo XIX. Los inteligentes aseguran que su voz es en extremo dulce, melodiosa y extensa. Y la mayoría que juzga por el sentimiento que experimenta quedó sobremanera agradada. En el curso de la representación de la nueva e interesante actriz, fue saludada con las más vivas aclamaciones, llamándose al foro en todos los entreactos, y al fin de la pieza
para que recibiera la manifestación expresiva del entusiasmo general de que era objeto. Sin embargo, poquito después, al final de la temporada, dice también en el siglo XIX, algunos opinan que nuestra amable primadonna no solo no canta las óperas, sino que las reza, tomando lentamente los tiempos, confundiendo los andantes con los alegros e incurriendo siempre en la insoportable monotonía. También hay quien asegure que nuestra prima donna apenas puede pasar de dama de vodevil y que no tiene ni fuerza ni voz para cantar óperas, especialmente si ha de cantarlas como las escribieron sus autores. Esto es, sin cercenarles nada de lo que se canta en el culto e inteligente mundo filarmónico. O sea, ya el trato allí ya es exactamente lo contrario, ¿no? Sí, por lo menos muy distinto. Bueno, esa, digamos, va a ser la novedad en ese momento, ¿no? Junto con la presencia de Borghese, la aparición por primera vez de esta mujer que va a concitar las esperanzas del público sobre la música en México. Pero los acontecimientos políticos pues, provocaron otra vez que la situación va a ser difícil, ¿no? Entonces, la anexión de Texas, el inicio de la guerra de Estados Unidos y finalmente la ocupación militar de la Ciudad de México por el ejército norteamericano, que va a durar 9 meses, de septiembre de 1847 y junio de 48, pues van a provocar que el funcionamiento de los espectáculos se haga imposible. La compañía del Teatro Nacional canceló todas las actividades, cerró el teatro, pero además las tropas norteamericanas o el ejército norteamericano va a utilizar el teatro a pesar del reclamo del dueño para sus propios espectáculos. El ejército norteamericano vino a la Ciudad de México con sus propios cantantes, sus propios músicos, sus propias cosas, y entonces utilizó el Teatro Nacional sin pedir permiso a nadie, ¿no? Obviamente. Hasta junio de 48, cuando se desocupa la Ciudad de México y se termina con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la situación, pues, de alguna manera permanecerá en ascuas, ¿no? Para el teatro mismo y para las actividades culturales. Entonces, una vez que se restableció la situación de la ocupación, ya para ese momento Arbeu estaba prácticamente quebrado. Entonces, la novedad fue que se comunicaba al público el 6 de julio de 1848 que los teatros, no solamente el Nacional, sino los otros 3 que había en la Ciudad de México, pasaban conjunto a manos de unos empresarios. Los empresarios Vicente Pozo y Juan Manuel Laschetti, quienes habían comprado los teatros, así basta, ¿no? Baratos. Estos empresarios que tampoco van a quedarse al final con el teatro, sin embargo, nuevamente hacen una convocatoria para formar una nueva compañía de teatro con los actores y actrices que había en la capital y con la idea de traer cantantes locales, bueno, María Jesús Cepeda, y traer otros de La Habana, de la ciudad de La Habana. Eso es muy interesante porque La Habana, Cuba, en ese momento, todavía bajo el dominio español, era un centro cultural muy importante. Incluso muchos de los cantantes pasaban antes, o músicos pasaban antes por La Habana, luego venían a las... Era como el contacto, ¿no? Entonces, se proponen hacer esto nuevamente a través de una asociación, ¿no? La gente invierte y pues se recoge ganancias una vez que se lleve a cabo las presentaciones. Tampoco hubo respuesta a esta convocatoria, ¿no? Y la posibilidad de ahora sí, digamos, organizar una compañía de ópera, una compañía de teatro, se pospuso. Es interesante, ahí surge un conflicto curioso, por lo menos, entre el Ayuntamiento de la Ciudad de México
y el teatro, perdón. El Ayuntamiento de la Ciudad de México trató de imponer un nuevo reglamento del teatro, es un poco con la idea de ordenar la situación caótica que existía, ¿no? Ese reglamento sustituiría al que existía desde 1861, que era bastante laxo y que posibilitaba, digamos, bueno, finalmente no poner orden dentro de los teatros, ¿no? En este nuevo reglamento se proponen una serie de medidas para poner orden, como decía, al funcionamiento cotidiano de los espectáculos, ya que dan pistas mucho del ambiente que había dentro de los teatros. Entonces, por ejemplo, se dice, las funciones deben empezar a las 8 de la noche, ¿sabes? Cosa que pues, sabemos que hasta hoy día es prácticamente imposible, ¿no? Imagínense ustedes en aquel momento. Se establece que los teatros deben permanecer cerrados solo durante las semanas. Todo el resto del año deben estar abiertos, perdón. Se prohíbe fumar, insultar a los actores así, y a los empresarios, portar armas y bastones, usar sombrero al interior de la sala, ¿no? Excepto en los intermedios, ¿no? Porque pues, la gente usaba el sombrero y tapaba los ojos, ¿no? Siempre había conflictos por eso. Participar en escándalos dentro del teatro. También se le concedía el derecho por imponer multas a quien cometiera cualquiera de estas faltas. Pero fue más allá el reglamento porque propuso que el propio ayuntamiento podía intervenir en las actividades artísticas del teatro. Entonces eso ya fue demasiado para los empresarios, ¿no? Viene un conflicto de orden político en el que al final los empresarios logran doblarle las manos al ayuntamiento porque intervienen más poderosos que el ayuntamiento. Entonces, sin embargo, todas estas, pues, hoy día nos parecerían propuestas normales, ¿no? Para la época, pues eran así como la gente iba al teatro a disfrutar de lo que veía ahí. Pero también, como decía hace rato, pues era un espacio de sociabilidad, quiere decir, la gente hablaba. Evidentemente, en esta época todavía no había electricidad, no estaba iluminado el teatro todavía se hacía con velas. Entonces había, digamos, una condición en el teatro, era parte de especie de centro de reunión para todo tipo de cosas, ¿no? Desde lo que diríamos hoy ir a ligar, ahí se conocían las parejas, ¿no? Estaba presente los padres, etcétera, etcétera. Las mujeres vestían sus mejores ropas para ir, ¿no? Los hombres también. Pero bueno, era difícil, hoy podemos imaginarnos que era difícil de disfrutar absolutamente la presentación de artistas ahí y de obras de teatro. Un comentario que hace el siglo XIX a propósito de esto dice, algunos individuos de los conocidos nosotros con el nombre de cócoras han dado en la flor de convertir el teatro en un campo de agramante, exigiendo lo que no se ha anunciado en el cartel y preparándose a molestar al público con un ruido incesante y a romper bancas y asientos. Tales faltas que prueban por lo menos poca educación se van ya haciendo intolerables. Hasta las autoridades han tenido que tomar parte en el asunto. Y si los que la cometen no se corrigen, pondrán a sus superiores en el caso de darles una severa lección. Es decir, el ambiente dentro del teatro era complicado. Y se podían efectivamente, como dice el siglo XIX, pues armar pleitos, gritar, destruir cosas, ¿no? El público no era suficientemente educado, ¿no? Todos los grupos, pero finalmente sí había toda esta posibilidad de convertir el ambiente del teatro en algo complicado. La gritería, por ejemplo, sobre los músicos o sobre los actores cuando se equivocaban, cuando había alguna cosa, pues era casi como lo que para nosotros fue en alguna época la carta, ¿no?
había casi interacción con el público. Entonces era complicado y para eso este reglamento. Al final, pues fue rechazado. Bueno, finalmente el 16 de julio de 1848 se reabrió el Gran Teatro Nacional. Después de la guerra y de todo el conflicto, pues esa reapertura fue todo un acontecimiento. Como lo describe la crónica que se escribió al respecto. Dice, por fin, después de tanto tiempo de luto, la escena mexicana volvió a abrirse. Y otra vez hemos visto lo que casi ya no esperábamos, la animación y la vida de otros tiempos. Otra vez las bellas mexicanas se han presentado a regocijar nuestros corazones y otra vez los elegantes flechan a los palcos sus anteojos desde la luneta. Y otra vez las guiñadas y los cuchicheos con el amigo, los aplausos. Y la voz de los actores y los acentos de la música y hasta la iluminación ha venido a herir otra vez en nuestros sentidos y a despertarnos de una especie de sueño letárgico. Bien lo merecíamos ya, por vida mía, porque si más durábamos en aquel lamentable estado, gran peligro corríamos de convertirnos en momias de pura tristeza y angustia. Hemos vuelto a la vida y damos por nuestra resurrección gracias a la empresa. O sea, lo cual muestra que sí, el ansia, digamos, por tener espectáculos pero no solamente, sino por regresar a esa sociabilidad que se daba en el teatro, era muy importante. Sin embargo, la promesa de los empresarios nuevos, de los nuevos empresarios, de proveer a la capital de una compañía de ópera traída del extranjero, volvió a frenarse, ¿no? Y se convocó, como había dicho, una suscripción entre propietarios de palcos y lunetas. La idea era reunir 12,000 pesos para los gastos de viaje de los integrantes de la compañía de ópera que se encontraba en La Habana, pero no hubo realmente respuesta, entonces tuvo que posponer. Lo que fue significativo ya en ese periodo, pues es que ya contábamos con María de Jesús Cepeda y Cosío, ¿no? Entonces ahí se creó esta idea de que a lo mejor ellas podían convertirse en lo que se buscaba hace rato, ¿no? De manera que ella, junto con otras dos cantantes, se convirtieron en el centro del espectáculo de la ópera. Me refiero a Guadalupe Mosqueira, la otra, y Guadalupe Barrueta. De esas no hay imágenes. En la práctica, teniendo como eje a estas tres cantantes nacionales, empezó a funcionar. Guadalupe, eran dos Lupes, ¿no? Sí, Guadalupe Mosqueira y Guadalupe Barrueta. Gracias. En la práctica, teniendo como eje a estas tres cantantes, entonces empezó a funcionar una especie de compañía compañía de ópera mexicana, mientras se aguardaba la posibilidad de que llegara alguna compañía más formal, más conocida, etc. La presencia de la tercera, es decir, Guadalupe Barrueta, dejó más que complacidos a los escuchas de la ópera. Una reseña que se hizo alrededor de ella dice: posee una voz, aunque no considerablemente extensa, sí muy sonora y sobre todo una estupenda flexibilidad en la garganta. En cuanto a las otras dos, la Cosío y la Mosqueira, como todo el mundo les llamaba, ¿no? La Cosío, la Mosqueira, la Barrueta, la Sonta, ¿no? La Peralta. O sea, seríamos la Maya y la Suárez. Bueno, eran consideradas como las cartas fuertes de la ópera en México. ¿Se sabe qué tipo de cantantes, qué tesitura tenían o no? Cantantes. Cepeda era soprano. Sí, Cepeda era soprano, pero de las otras se habla así. ¿Sabe? Bueno, entre agosto y diciembre de ese mismo año, se sucedieron, de 1848, se sucedieron cerca de 10 presentaciones, 10
funciones de ópera, entre un sinnúmero muy extenso de funciones teatrales, ¿no? Como decía yo, el teatro era lo principal en este lugar y la ópera era de vez en cuando. Entonces, se presentaron obras como Lucrecia Borgia de Donizetti, Norma de Bellini, La Sonámbula de Bellini, algunas áreas de Atila de Verdi, de Beatriz de Tenda de Bellini, El Barbero de Sevilla, Rossini, Hernani, Verdi, Los Capuleto y los Montesco de Bellini y los dos Foscari de Verdi y Nabucco de Foscari. Es decir, se había una presencia muy fuerte de la ópera italiana, que seguramente Aurea respecto, era prácticamente todo lo que se. De cualquier manera, a pesar de los esfuerzos de las cantantes por sacar adelante los espectáculos y del público por asistir a los mismos, la crítica que se presentaba al teatro, que presentaba el Teatro Nacional fue un aumento. Durante 1849, los últimos meses de 48 y los primeros de 49, había una queja generalizada, la falta de variedad de las óperas que se presentaban y la calidad de las cantantes. O sea, ya no habían sido como esperanza y de pronto pues no cumplían. Es interesante, el 6 de enero de 1849, en el Universal aparece un artículo bastante analítico sobre la situación del arte en general en México, pero específicamente relacionado con los músicos. Supongo, hemos supuesto que está escrito por Rafael de Rafael, que era un español que dirigía el periódico Universal, que era un personaje bastante culto y que, bueno, se tomaba el derecho de publicar en su propio periódico, ¿no? Entonces, un largo texto donde hace un análisis en que se encontraban las cantantes de ópera de nuestro país. Bueno, reconoce, por supuesto, que los jóvenes, tanto Mosqueira, Barreta y Cosío, estaban en buen camino, pero sobre todo se dolía de la posibilidad de que se convirtieran en grandes. Él lo ve y no en este texto, pero en otros las cuestiona, ¿no? Aparentemente con gran conocimiento musical. Porque decía, les faltan estudio, dedicación, apoyo, ¿no? Y decía, comparando esta situación, que en Europa figuras como ellas solicitaban el apoyo, ya sea privado o público, había gente detrás, organizaciones, instituciones que ayudaban, y que en México eso no. Entonces, que tenían que lidiar por sí mismas con la posibilidad de convertirse en artistas reconocidas, ¿no? Tampoco existían sociedades artísticas que estuvieran dispuestas a tomar en sus manos la formación de las jóvenes, ¿no? Entonces era como un trabajo muy complicado hacer de estas que podían ser como piedras muy importantes, pulirlas y sacar diamantes. Afortunadamente, un nuevo cambio va a ocurrir en marzo de 1849. Otra vez, la propiedad del Teatro Nacional pasó a nuevas manos. En este caso, a los hermanos Miguel y Leandro Mozo, con doble S, quienes compraron todas las acciones que tenían los anteriores propietarios, y nuevamente se van a proponer, otra vez, formar una compañía de ópera, una gran proyecto teatral, etcétera, etcétera, ¿no? Dan a conocer el prospecto de la nueva compañía, aunque se enfocaban más claramente al teatro que a la música, ¿no? Aunque sí mencionan que de alguna manera están buscando, incluso en Europa, en París, además de vestuarios y partituras y todo lo que se necesita, cantantes que estén interesados en venir a México a formar parte de esa compañía. Dice en el prospecto, la empresa ha de hacer cuanto esté a su alcance por complacer al público. Sus intereses son mutuos
y dudarlo es desconocer absolutamente el negocio. Por tanto, espera verse sostenida por el mismo público, a quien le asegura desde ahora que cumplirá sus compromisos, que presentará todo lo bueno y mejor que consiga, y que si algo deja de hacer es por imposibilidad absoluta. Desgraciadamente pronto se vio que las promesas de los empresarios mozos pues eran eso, ¿no? Puras promesas, porque al abrirse la nueva temporada en abril siguiente, solo se tocaron, ¿no? Piezas teatrales, perdón, se presentaron piezas teatrales que, como dice el periódico, todos los abonados, los pobres abonados se las saben de memoria, diálogos, ¿no? Igual las áreas pues eran simplemente presentaciones que estaban para cubrir los espacios entre las obras, ¿no? No había realmente un avance. Todo esto subsistió y nos habla de un periodo largo, ¿no? Finalmente hasta junio de 1849, donde la situación fue muy complicada. En junio de 49 las cosas empezaron a cambiar, pero no gracias a la acción de los empresarios ni gracias a la acción de los interesados en la música, digamos, por solo eso. Va a ser una coincidencia que van a llegar distintos músicos y cantantes, mujeres especialmente, de europeos que van a venir a México, a la Ciudad de México, encabezados temporalmente por la soprano inglesa Anna Bishop. Ella vino procedente de La Habana, la su fotografía, acompañada de su maestro, el compositor y artista Charles Boscha. Hay una historia ahí muy interesante porque ella estaba casada y al parecer pues, cometió una infidelidad, volvió amante de su maestro, y eso conocido en el contexto de la sociedad mexicana, al final va a crear como cierta reticencia. Les íbamos a poner un poco de música de Boscha. Boscha era arpista y pues llega, se presenta con Anna Bishop y toca sus obras para arpa. Entonces, siempre digo a mis alumnos, es una maravilla tener ahora en YouTube, porque de repente encontramos estas pequeñas joyas. Es el estudio número 1, Francesca Mormani, al arpa. También lo incluyo en el correo que les voy a mandar con las ligas. Los estudios son generalmente ejercicios para perfeccionar la técnica, ¿no? Pero pues siempre se forman, si escuchamos muy como cadencias operísticas y todo, ¿no? Boscha era francés,
Anna Bishop era inglesa y, como dice Javier, pues no, tuvieron un breve paso por México y se fueron a Australia. Imagínense Australia en ese momento. Más alejado de Europa. Y allá muere Boxa y Anna Bishop regresa a Nueva York y ahí hace una carrera operística, ¿no? Bueno, con ellos vino un cantante bajo, Atilio Valtellina. Y lo más interesante de esto es que también venía Alfredo Barlot, que es este personaje que tenemos en la imagen, quien jugaría un papel muy relevante en el contexto de la música mexicana en la segunda mitad del siglo XIX. Entre 1881 y 1892 fue director del Conservatorio Nacional de Sí, ya nacional. y bueno, fue un personaje muy importante para la música en México. Llegó con ellos, con estos músicos. La presencia de Anna Bishop y Boscia cambió radicalmente el ayuno que había tenido la música con calidad en México. Además, en los primeros días de julio llegaron también procedentes de los Estados Unidos el afamado pianista austriaco Henry Hertz, y en agosto el violinista holandés Frans Koenen. También teníamos Henry Hertz vino, y les va a hacer eco, porque ya lo habíamos visto aquí en una de las sesiones, vino como vendedor de pianos. Sí, era pianista, compositor, pero su objetivo fundamental fue venir a vender pianos, ¿no? Es ser comerciante. Y bueno, se da cuenta de esta situación del Teatro Nacional, no hay una compañía de ópera, estos artistas viajeros, pues de fama internacional, digamos, causaron furor en la élite en ese momento, y lo que hace Henry Hertz es hacer obras con aires nacionales, lo que se escuchaba en las calles. Entonces también YouTube está un aires nacionales mexicanos, dice americanos, pero eran los aires nacionales mexicanos con Henry Hertz. De Henry Hertz, vamos a escuchar. Claro, el virtuosismo era lo fundamental, ¿no? Ahí la gente y claro, compraban el piano, porque decía así, voy a parar aquí para hacer un detalle más sobre Henry Hertz. Henry Hertz va a componer una marcha nacional mexicana para que funcione. ¿Vas a hablar de eso? Sí. Bueno. Entonces me espero cuando llega eso. La presencia de todos estos músicos, cantante y varios músicos, pues como decía hace rato, cambió el horizonte musical en la Ciudad de México, ¿no? Y creó la expectativa de que realmente el Teatro Nacional podía ser un lugar muy claramente definido en términos de la expectativa que se había tenido de convertirlo en un teatro a nivel internacional. Bueno, la cantante Anna Bishop y su maestro Carlos Boscia llegaron a la Ciudad de México precedidos de una amplia campaña publicitaria que se hacía a través de los periódicos y entonces reproducían la biografía de cada uno de ellos y se les creaba la expectativa de que para que la gente fuera a verlo. Se presentaron por primera vez en el Teatro Nacional el 14 de julio del 89. Ahí está el anuncio.
junto con Valtellina y varios cantantes nacionales. Realizaron en total 12 recitales hasta el 1 de marzo de 1850. Después de la Ciudad de México se irían a Puebla, Querétaro, Guadalajara, o sea, no nada más venían a la Ciudad de México. La recepción del público fue muy positiva al principio, y se presentaron presentaron un espectáculo compuesto por arias y cavatinas de Norma en Chamonix, Grecia Borgia, La Sonámbula, Roberto de Veró, El Barbero de Sevilla, la cantante y las fantasías de Bellini, Donizetti, Verdi y el artista, ¿no? Los comentarios fueron todos favorables. La Bishop dice una crítica: qué dulzura, qué expresión, qué notas tan tiernas, qué ecos melodiosos, qué magia repartida en esas armonías que parecen recorrer nuestro sistema nervioso y viene a expirar todavía tiernas y lánguidas en lo más profundo de nuestro corazón. Y del músico dice: apareció después la otra notabilidad del artista Boscia, quien ejecutó un mosaico admirable. Tan pronto eran los acentos de un piano, como los gorgojeos de un pájaro, como las melodías de un clarinete. Lo que se ha dicho en elogio de este artista no nos parece exagerado. Domina completamente el instrumento dócil y monótono, y con el poder de su genio hace brotar torrentes de armonía. Desde el primer concierto y los sucesivos, Boscia repitió aquella práctica de la que hablábamos hace rato, inaugurada por Maximiliano Boer, es decir, producir algún tema de sonecillos mexicanos para tratar de seducir al público, excitando un incipiente nacionalista. Estaba generando en ese momento. Lo mismo haría más adelante para ganarse la audiencia Henry Herz y Frank Conen. Sin embargo, quizá por la amplia variedad del programa que presentaron, el interés del público fue decayendo. No sé hasta qué punto ahí actuó esto que mencionaba yo, que se empieza a transmitir esta idea de que ella abandonó al marido y de que no sé qué. Y al final se crea un problema, porque en la última función se cuela o se sabe que ella mencionó de que le faltaba a México civilización. Un comentario sacado de contexto, ¿no? Que después se aclaró, pero que hizo que se suspendiera la función porque ya había una reacción del público. Y además empezaron a publicar críticas abiertas, al parecer conocedoras de la voz del cantante. Dice: no basta, dice el Universal a propósito de su versión de Norma, no basta la voz fina y elástica y delicada, se necesita una voz fuerte, brillante, llena, redonda, vibrante, transparente, es decir, que domine a las demás sin ahogarlas. Pues bien, la voz de la señora Bishop no reúne ahora ninguna de estas cualidades y por consiguiente es imposible que desempeñe bien el papel de Norma. He aquí por qué los que hemos oído a la Pazzi, a la Albini, a la Castellana, a la Fantoni Sutton, a la Brambila, a la Rosy Casha y a otras, hallamos un lastimoso vacío en la señora Bishop cuando canta la Norma. O sea, duro, ¿no? Pienso que esta reseña también es de Rafael, que era muy crítico. Y en cuanto al músico, dice: otro defecto notamos en el señor Boscia, que también parece disgustar al público, y es el de no continuar tema alguno de los que empieza. Semejante a un sensontle, todo lo comienza y todo lo tronca. Y a menudo, para adornar los aires, los modifica y varía, de suerte que puede decirse quedan convertidos en una cosa totalmente diversa. La gente dice, o la crítica dice que haga una pieza completa, ¿no? Una obra completa. Bueno, en caso de Henry Herz fue exactamente el contrario. Henry Herz también llegó a la Ciudad de México, como decía Aurea, intereses comerciales y además, ¿no? Venía también precedido de una buena fama, había sido director del Conservatorio de París, y se decía en una de las notas que Rossini había opinado de él que tenía 2 manos derechas. O sea, de lo bien que además, como empezó a mencionar Aurea,
para promocionarse y congraciarse con los mexicanos, ofreció componer la música para un himno nacional, para la cual convocó a los poetas a presentar sus propuestas. Y llevó efectivamente a que aparecieran himnos o propuestas. Sí, 1849 está grabado también. Ya estoy aquí haciendo las ligas de una vez para que no se me pase. Vamos a escuchar un fragmento. Se va. 5 minutos. Yo diría que decir, hay algunos libros de historia de la música que hablan de, es el primer himno nacional mexicano. Yo creo que es una exageración. Quiso funcionar como himno nacional, una marcha nacional, pues por esta idea del romanticismo, de sentido de identidad, pero vean qué irónico, sentido de identidad a través de un extranjero, ¿no? 49. En 53 es el concurso del himno nacional, que casualmente también es música de otro extranjero, ¿no? Aunque texto de un mexicano. Les voy a mandar el archivo y también voy a adjuntarles, ya que estamos cerca, Anna Bishop va a escribir un libro, Los viajes de Anna Bishop. Y tengo el adjunto, se los voy a enviar, es de la universidad, está en el acervo de la Universidad de California, de UCLA, y pues bueno, uno lo puede descargar así. Y es muy interesante leer y habla de eso, todo lo que pasó, se supone que la insultan, y Alfredo Pablo sale a la defensa y se retan en duelo, y bueno, es un relajo, ¿no? Es divertido, el de está en inglés, ¿no? ¿Está en español? Está en inglés, sí, pero se los apunto. Bueno, Henry Herz dio 2 conciertos, primero en la Lonja de la Ciudad de México porque estaba ocupado el teatro, pues estaba presentándose. Pero el 18 de agosto logró ya finalmente que le rentaran el Teatro Nacional. Ahí hizo 8 conciertos, todos con una gran publicidad, todos con una gran... Él tenía muy claro el sentido comercial de todo. Entonces vendía, autografiaba partituras, hacía toda una labor para promocionarse. Esta idea del himno nacional era así como parte de esta idea y que efectivamente le ganó el reconocimiento de los mexicanos. De hecho, desde el principio él fue recibido por un grupo de músicos en el Peñón de los Baños. Fueron a esperarlo, llevaron un carruaje hasta el centro de la ciudad, o sea que ya se le consideraba pues un personaje muy... Entonces,
a partir del 12 de septiembre daría 8 conciertos en los que pudo desplegar sus dotes pianísticas musicales ante un público agradecido ya ganado. No solamente ofreció sus propias obras, sino tocó versiones de óperas, de varias óperas, y además se involucró en sus propios conciertos a los más importantes cantantes mexicanos del momento, es decir, a los ya partícipes en la ópera, ¿no? En el caso de Cosío, La Mosqueira, Barrueta, etc. Y también utilizó esta tradición de tocar música mexicana, ¿no? Entonces hay un comentario que dice en el siglo XIX, Herz tocando jarabe, el músico de Viena, el discípulo protegido de Napoleón, tocando un sonecito de los tapatíos y de los poblanos. Este es un acontecimiento notable, digno de... Si Herz se dignaba a tocar un jarabe, ¿no? Era que ya estábamos en el pináculo de esa visión cosmopolita. A partir de su tercera presentación, el 25 de agosto, compartió el escenario con Franz Boinen. Y la reseña que hizo Guillermo Prieto al respecto dice, la noche del sábado fue una alucinación, fue solo un instante, una ráfaga de Laura embalsamada que pasó para perderse en el vacío insondable del tiempo. Gloria a los artistas. Y tú, noche en que soñé despierto con una felicidad que no alcanzaré jamás, pido siquiera una hora en esta hoja frágil de papel, que como lo efímero morirá con la luz de una hora. Un poco dramática la visión de Prieto. Finalmente, en el sexto y último concierto, se le ocurrió a Herz hacer un concierto llamado Concierto Monstruo, que en el cual reunió 16 profesores de piano nacionales para tocar en 8 pianos la obertura de Guillermo Tell. Y la crónica de Manuel Paino dice, los 8 pianos tenían fija la atención del público. Llegó el momento y se presentó Herz a la cabeza de la poderosa falange de los 16 pianistas. Marzán, Valderas, Aguilar, Balaguer, Retis, sus nombres como compositores, su fama como excelentes maestros, los han hecho bastante populares y no hay persona en México que no los conozca. Y pues su sola presencia en la escena arrancó aplausos. Comenzaron a tocar y dirigidos por el Murat de esta batalla, hicieron proezas filarmónicas que nunca habíamos escuchado. Así, bueno, en conjunto estos 4 personajes musicales que pasaron por la Ciudad de México durante el periodo, es un periodo muy corto, ¿no? Julio y septiembre de 49, fue finalmente como un vaso de agua fresca para una sociedad que se encontraba pues ávida de espectáculos musicales, además de dolida por los acontecimientos políticos recientes. En este sentido, va a ser el primer periodo donde el Teatro Nacional va a gozar de una situación favorable en términos, ¿no? El primero. Después que se van estos personajes, aparece una compañía de baile de Montplicy, y otra vez el proyecto de traer esa compañía de ópera ya a principios de los 50, perdón, a principios de los 51, de traer de La Habana una compañía de ópera, les gusta nuevamente porque los miembros de la compañía se enferman de cólera. Entonces ya no pueden venir a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, este recuento de estos primeros años del Teatro Nacional, pues nos hablan básicamente de esta búsqueda de los mexicanos, o de un sector de los mexicanos, de buscar un nivel artístico, musical, que permitiera al país ser partícipe de esa modernidad que se está desarrollando culturalmente en el mundo, ¿no? Pero que se hace muy difícil, no solamente por las condiciones económicas, políticas que había en el país, sino porque todavía no se había desarrollado una fuente artística de la cual se pudiera abrevar,
¿no? Todo dependía de la presencia de los artistas. Y en esas circunstancias, pues tardaría mucho en dar los frutos artísticos, culturales que esperábamos, ¿no? Creo que ya has hablado tú. Muchas gracias. Ese anuncio, ¿sabes de qué periódico es? Sí, es del Universal, no, es del Puedo encontrar un concierto monstruo. La marcha turca de Beethoven a 8 pianos, pero tocado con 8 grandes pianistas: Alicia de la Rocha, Jean-Marie Darré, Radulupu, Hutchinson, hay varios. También les voy a agregar la liga. Veamos un poco a ver cómo se escucha, ¿no? Es algo que ya no se acostumbra. De repente los musicólogos decimos, hay que organizar algo así, que sería algo muy... Se daba según O sea, es la obertura de Guillermo Tell y alguien la orquestó, la arregló para 8 pianos y 16 pianistas. Entonces, esos conciertos. Era como algo que ya era conocido. como que estaba de moda, sí. sí, miren, por ejemplo, aquí, Alicia de la Rocha es una de las grandes pianistas mundiales, ¿no? Vean cómo acomodan los pianos, ¿no? Entonces, pues, y así se echó una gira, de concierto monstruo. Evidentemente en este caso Hearst apelaba a esa presencia de los músicos. Entonces, de la música y la música. Vender sus pianos. Sí, pues era una promoción también. Sí. La marcha turca de Beethoven. Sí, es algo que ya no se acostumbra. Sería así como... No lo sé, es un radio del siglo XIX. Ese que estamos viendo que es donde, aquí en México. No, se hizo en Yo nunca he visto. Londres, 1974. 74. Sí, fue un caprichito que ves, ¿no? O sea, de repente se les ocurre. Porque esto de los conciertos monstruos no es propio de Hearst, no lo inventó aquí. O sea, era una cuestión europea y lo trae y aprovecha todo para vender pianos, ¿no? Sí, digamos. Bueno, y El aquí, show de los 10 pianos, Canto a México, Teatro del Parque, Interlomas, Estado de México, el sábado 15 de septiembre de 2018. Todavía se usa. Puedes comprar los boletos en Ticketmaster. Voy a hacer un paréntesis. sí, nada más les voy a pasar otras imágenes del Teatro Nacional. Esta litografía, de hecho, es hace poco. Desconozco de quién es. ¿En dónde le encontraste una? Sí, pero no hay mayores datos. Esta ya es una fotografía. Al fondo se ve el teatro. Y son de las últimas, ¿no? ¿Cuándo lo tiraron? No, hasta 1905. Ah, 1905. Esta otra fotografía, la más moderna, ¿no? Fotografía. No, esa es fotografía. También Ahí dice litografía de Galicia. No, es fotografía. Archivo fotográfico. sí, no, son fotografías. Y esta que se ve ahí allá muy al fondo. Las columnas, ¿no? Sí, Es la profesa, ¿no? La izquierda. sí. Y ahora cómo tiraron este edificio, ¿no? Esta, Y en el del patrimonio perdido de Tovar y de Teresa no hay.
Y esta ya es una foto, digamos, que creo que debe existir, más conocida, ya se está derrumbando ahí, prácticamente, solo quedan las columnas. Eh, esta idea de los conciertos monstruos y todo esto, ya vendrá en una sesión el doctor Ricardo Miranda, que el otro día platicábamos sobre esta idea de cómo llevar la música culta, la ópera, a la plebe, digamos, ¿no? Al pueblo. Y porque una compañera, Berenice Ramírez, decía que pues la ópera se estaba alejando, que ya quienes iban al Palacio de Bellas Artes, no sé qué. Y recordé que tengo unas sobrinas que son contadoras y su mamá compró boletos para André Rieu en el Auditorio Nacional, ¿no? Y entonces tuvieron que ir mis sobrinas a fuerzas, ¿no? Y entonces de repente empezaron a tomar así sonido, no sé qué, y me lo mandaron, tía, ¿qué es esto? ¿Tú qué sabes? No, y yo. Y de repente vi el furor, así de concierto monstruo, me imaginé. O sea, la gente se conmueve, es todo un espectáculo alrededor de todo eso, y ahora sí es diversión. Ahora, claro, va gente que no sabe y que ya salió y es para ellos, eso es haber ido a un concierto de música clásica, ¿no? En el auditorio. Que digo, ay no, no, qué barbaridad. Pero pienso en el Palacio de Bellas Artes y a ver quién de estas personas aguanta 3 horas de la ópera de los insectos, ¿no? ¿Te gustó? No. Pues no, porque hasta nosotros mismos decimos, iremos a cenar y regresamos o qué hacemos, ¿no? Es la realidad. Claro, son lenguajes musicales difíciles de entender, pero, y también me parece que el señor Ryu nada más hacía así tantito y todo el mundo, ¡ah! Y gana miles de pesos, como también ganaban estos personajes, ¿no? Vean, el 19 y el 20 tienen un parecido. Pero, por ejemplo, cuando hicieron el concurso este de Operalia, ¿cómo se llamaba? El donde eran cantantes, pues tuvo un rating altísimo, ¿no? Y ahí sí la gente se conectaba con la ópera, porque no era espectáculo como... No, ahí eran las áreas tal cual, no era ningún arreglo ni cosas así. Le bajan 3 tonos al área de la soprana para que pueda cantar el gorgorito, ¿no? Pero bueno, son variaciones de toda esta tradición que en el 19 se acentúa en México. O sea, más bien se siembra, ¿no? Se enclava en... Pero a final de cuentas sí seguía siendo un espectáculo, o sea, es un ideal, yo lo pienso desde la construcción del teatro, luego el traer a las compañías de ópera, pues es un ideal civilizatorio, pero ideal, que a final de cuentas no tiene la repercusión que espera. Sí, yo creo que hay como dos niveles. Uno es este ideal, en un contexto donde la ópera era de escucha generalizada, o por lo menos de ciertos sectores. No iban tanto a maravillarse como con la forma en cómo se cantaba, sino era pues aceptar lo que había, aunque no fuera muy bueno, ¿no? Claro, cuando aparecen estos personajes que son muy famosos, yo creo que también, por eso hablaba yo de esta gran publicidad que se hace. Ya cuando presenta, ya hay la expectativa de la gente de ir a escucharlos. No sé, en todo caso, si la calidad musical realmente podía ser un factor importante, o que va a ser difícil, solo algunos podían comparar, ¿no? Realmente, como esa crítica de Rafael, donde está hablando de otras cantantes que la ha escuchado en Europa y que, pues, comparables con esta presencia de Ana Bishop, ¿no? Pero es difícil saberlo, dado que no hay registro real de eso. Pero realmente todo hace indicar que eran
buenas producciones. Sí, O sea, sí, hay algunos inventarios de dos compañías de ópera que reflejan así como todo el atrezo, el material, las vestimentas, el coro, todo eso que habla de que por lo menos había producción, ¿no? Y eso refleja algo. Siempre tendremos la duda, siempre, indudablemente. Lo que se me hace interesante, que vemos todavía, es que la cuestión del arte gravita alrededor de decisiones políticas. O sea, aquí en el siglo XIX todavía no se ve una vinculación entre pues, el apoyo oficial a toda la cuestión, que no tenían ni para las nóminas, ¿no? Pero o sea, sigue viendo y eso yo creo que seguirá. Yo no sé si hay algún registro de Santana asistiendo a un evento, o simplemente sí. Le gustaba mucho la ópera, ¿no? Decía, sabía mucho, ¿no? Y iba elegantísimo, ¿sabes? Se ponía elegante. Y era el mejor lugar de espectáculo donde él se podía. No, bueno, también le gustaban los gallos, ¿no? Sí. Gustaba muchas cosas. Ya veo que sí. Y como era el cacique del caudillo de todo ese periodo, pues podía realmente tener variedad. Pero sí, esta vinculación del poder con los empresarios, pues está muy claro desde el siglo XIX. Bueno, está claro de la época colonial, pero en el siglo XIX se sigue manejando. Como dice usted, no con el apoyo oficial, no financiando, pero sí la relación como esta que la establece con la hidalga, ¿no? Y con las familias y que logra que la gente compre acciones, digamos, para darle. Entonces, así va a ser siempre. No olvidemos la sesión pasada que vimos que salían de los gastos secretos, ¿no? De la partida de gastos secretos. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. El nacimiento de las óperas, ¿no? Sí, sí. Rosario, ¿tienes alguna pregunta? ¿Me escucha, maestra? Sí. ¿Sí me escucha? No, no Sí. tengo ninguna pregunta. Bueno, al menos sí le quería pedir como una sugerencia a usted, porque no sé si sepa de alguna bibliografía acerca de las orquestas típicas mexicanas que estoy buscando, porque estoy manejando ese tema como tema de tesis y pues sí me interesa mucho. También por eso estoy tomando el curso y la verdad la charla anterior pues me sirvió mucho con usted, pero sí era una duda que le quería preguntar desde que la escuché. Voy a pensarlo. Qué bueno que estás haciendo tesis sobre eso para ya tener algo. Pues hay muy poco. En este momento les estoy enviando el correo con todas las ligas del YouTube que escuchamos y Sí. el diario de los viajes de Ana Bishop. Entonces, Rosario, si quieres, ahí va a llegar mi correo. Todos pueden hacerlo, preguntarme dudas, cualquier cosa. Y busco, si me puedes mandar un correo para recordarme algo sobre Sí, las maestra. luego se me olvida. Muchas gracias. Y Muchas ya si gracias. y está Rocío, Luis, Ajá. HRR, Leticia, JC, Publicaciones, Verónica, Laurita, Javier, Ale, curso la música, ¿sí? Me lo mandó y ay, quién sabe qué hice. Y mañana o pasado les mando lo que vimos en mi sesión. Y lo que puedo decir es que siempre y está. ¿Alguna otra duda? Yo, Ah, pues aparentemente fue Porfirio Díaz. Bueno, no. Era, pues, así como Santana lo fue en los años 40, 50. Caso de él dependía todas las decisiones, incluida la Ciudad de México. Entonces la idea era abrir simplemente el paso del 5 de mayo, que era una avenida ancha, para conectar con la Alameda Central, que ya estaba,
predio oriente se iba a construir el Palacio de Bellas Artes, pero ¿por qué la idea de destruir el Teatro Nacional, que finalmente había cumplido su cometido durante varias décadas? Pues porque consideraban que ya estaba obsoleto y que la Ciudad de México merecía un teatro más bello, más sofisticado. Entonces, estas decisiones que a veces son medio burocráticas, pero bueno, también hay que pensar que Porfirio Díaz sí tenía también esta idea de modernizar la ciudad. Los tiró antes de tener el otro, o sea, hubo un tiempo en que se quedó sin Cerca de 30 años. Cerca de 30 años la Ciudad de México se quedó prácticamente sin teatro. Sí había otros. Hubo Pero otros, chiquitos. pero más chiquitos, pero no, digamos, no, ninguno sustituía al Teatro Nacional. No se sustituyó al Teatro Nacional hasta acabar de Bellas Artes en los años 30, o sea, fue mucho tiempo. Antes de Bellas Artes, ¿qué estaba ahí? El convento de Santa Isabel. Un convento. Sí. Suena mucho a los caprichos políticos. Quieren ver una calle y tiran lo que. Además de eso, ¿no? O sea, ese es el pretexto para la ciudad, pero también es mucho de yo voy a hacer algo mejor, esto es del anterior, tira, lo va a hacer para mí, bueno, digo, va a renombrar, algo así pareciera, porque se da mucho de siempre. Y desde luego siempre pues, está esta idea de cómo paso al futuro dejando obra, ¿no? En este caso, pues a Porfirio Díaz ya no le dio tiempo. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, pues entonces los esperamos el próximo miércoles 20 con el tema La música en las conmemoraciones cívicas a fines del siglo XIX con la doctora Verónica Zárate. Entonces, nos vemos el Muchas próximo. marchas. Muy bien. A muchos pianos. Gracias. ¿Cómo estuvo la ópera? ¿Fue mucha gente? ¿Bellas Artes? No, No, la de Don Pascual. Ah, sí, se llenó. ¿Se llenó? Sí, sí, porque era muy barato y es para los estudiantes. ¿Y no la van a repetir? Están muy interesados. Qué bueno, Una ¿no? respuesta muy positiva. No la van a volver a poner, es una lástima. ¿No lo transmitieron? La transmitieron en Canal 11 el sábado. Y se puede a lo mejor en Canal 11. Sí, también. yo creo que se puede. Y es una producción que ya la han puesto en otros teatros. A lo mejor Hay que buscarla en Canal 11. Hasta luego. Al contrario. Ahora, yo tengo una pregunta que a lo mejor, porque yo llegué tarde a tu sesión. No Creo que empezaste por eso. Vemos que nada más hay pura ópera italiana en el siglo XIX en México. No se estrenó nunca ninguna ópera alemana, digamos. No, sí. Lo que pasa es que yo llegué hasta 1867. Tenemos que jalar. O sea, después de 1800. Sesión para ahora.